Buenas tardes, hermanos. En la paz del Señor les saludo, como también esperando de que usted en su hogar sea también bendecido. Lamentablemente hoy estamos viendo una situación de aflicción en nuestra nación, en la cual muchas personas ya han fallecido, personas que han perdido todas sus cosas materiales, pero también nos hemos dado cuenta que muchas personas a través de los medios, por las redes, culpan muchas veces a Dios o culpan a los hombres, pero fíjense que tenemos que tener algo nosotros bien claro. Y en esa área yo quiero entrar porque este programa que va a ser el espacio que se va a denominar Trazando bien la palabra de verdad, con la intención de ir mejorando nuestras vidas de cada uno de nosotros y poder entender y entregar una palabra sana. Ciertamente hay muchos conceptos en el Evangelio que están manoseados. Permítame, por favor, de que en este momento usted no tenga ese pensamiento. Y quiero entrar para poder explicar que las cosas que suceden en las naciones, especialmente en Chile en este momento, lo que estamos viviendo por los incendios forestales que ha llevado y ha llegado hasta la ciudad, ha llegado hasta los pueblos donde muchas personas han perdido, ¿cierto?, todas sus cosas, como dije delante. Amados hermanos o alguien que esté escuchando ahí, vamos a partir para que entremos en el concepto de lo que es el libre albedrío para poder llegar a todo esto, a la final, lo que yo quiero transmitirle a ustedes. Cuando hablamos de el libre albedrío, ¿cierto?, que es una capacidad que nosotros tenemos los seres humanos para elegir y tomar nuestras propias decisiones de forma autónoma. O sea, quiere decir, sin tener una presión externa, sino que nosotros mismos, ¿cierto?, tomamos decisiones que pueden ser en base a situaciones en las que estamos viviendo y viene a nuestra mente, nuestro corazón, y hablamos y decidimos. Entonces, algo bien escueto lo que es el libre albedrío para poder hablar también con ustedes en el idioma de que es necesario hablar, no con idiomas con palabras muy rebuscadas, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, el libre albedrío es una capacidad que Dios a nosotros nos ha dado para que tengamos la capacidad de tomar decisiones. Ahora, hay un mandamiento el cual Dios nos dejó a nosotros. El primer mandamiento en el principio. Esto sale en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así en la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el primer gran mandamiento que le entregó Dios a Adán, al hombre que comenzó la población del mundo, como también comenzó las aflicciones de la humanidad por no obedecer. La palabra que dice ahí en la frase ciertamente morirás, hay dos cosas importantes que debemos considerar. Aquí se divide en una muerte espiritual instantánea, que es la separación del hombre con Dios, pero también existe que es la muerte física en forma progresiva. Esto quiere decir que la frase ciertamente morirás en el hebreo dice muriendo morirás. Cuando dice muriendo, significa que nosotros en forma progresiva, ¿cierto?, por nuestra humanidad, nacemos, vamos creciendo, pasan los años y vamos menguando, y llega el tiempo en que tenemos que partir, ¿cierto?, de la faz de la tierra, y nos recordamos, como lo describe, ¿cierto?, el Señor, nuestro retorno al polvo. Cuando nosotros nos separamos de Dios, lo hicimos con un libre albedrío.
Porque ciertamente Dios no quería a hombres que fueran robots, androides, autómatas, donde Él le dijera vayan para allá y tenemos que ir, devuélvanse para acá. No, Él lo que quiere es que también nosotros tomáramos decisiones. Y esas decisiones las tomamos. Adán tomó una decisión de desobedecer a Dios. Y Dios le dijo que si tú me desobedeces, ciertamente morirás. O sea, vamos a ir nosotros en una muerte espiritual que es la separación, y es lo que nosotros y muchos líderes, pastores, predicadores tratan de alguna forma, con la gracia del Señor Jesucristo, el poder llevar el mensaje para que nuevamente exista una reconciliación con el Señor y poder nuevamente estar unido a Él, su espíritu con nuestro espíritu. Cuando nosotros decimos que sí, de acuerdo a lo que dice Efesios en el capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿cierto? Que si hemos oído la palabra de verdad, que si hemos oído el mensaje de la salvación, el evangelio, el mensaje que trajo el Señor, entonces, y aceptamos a Cristo, pasamos a estar sellados. Existe nuevamente esa comunión con el Señor. Para la próxima voy a tener el estudio con respecto a el bautismo de Jesucristo versus el bautismo del cristiano, que aun cuando son iguales, hay diferencia. Recuerdo cuando el profesor de matemática nos enseñaba álgebra, él decía que no es lo mismo ser igual que congruente. Entonces, por ahí después nosotros vamos a ir viendo lo que significa la diferencia entre este bautismo. Pero pasamos a ser nosotros, mediante nuestro libre albedrío, el poder decir, sí, yo quiero a Jesucristo, yo quiero que Jesucristo esté en mi vida. Y eso lo hacemos con una decisión autónoma. Amén. Entonces, cuando nosotros, volviendo a lo que estábamos hablando en relación a lo que estamos viviendo en nuestro país, dice que las personas dicen en las redes, esto fue provocado, aquí hay manos negras, otros dicen, no, este fue un juicio de Dios, y comenzamos nosotros a crear nuestras hipótesis. Ahora no podemos estar ajenos de que el enemigo sí puede usar a personas en cuyo corazón no hay Dios ni misericordia. Así como lo vemos en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, dice que por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esto quiere decir personas insensibles, fríos, indiferentes de conciencia, o sea, permitiéndole percibir, pensar, sentir, actuar, además de la capacidad de juzgar sus propias acciones según sus valores morales. Hermano, la persona que tiene una conciencia cauterizada, el hombre se pone insensible y ya no le importa lo que esté a su alrededor, no le importa el hacer daño a las personas. Lo que le importa es que lo suyo, que sus principios, de acuerdo a su moral, son los que corresponden y los verdaderos. Es por eso que vemos situaciones donde los hombres sí han provocado a veces los incendios, pero nosotros no podemos pensar y hacer un juicio si no sabemos la verdad. Y el único que conoce toda la verdad y una verdad absoluta es el Señor, el cual nosotros en Él nos afirmamos. Recordemos también lo que sucedió, por ejemplo, en Job, cuando el enemigo, ¿cierto?, le decía al Señor que cuando Dios le dijo a Job, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el enemigo al tiro colocando sus cosas, colocando su moral primero ante Dios, que le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has creado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene el trabajo de sus manos que ha dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero seguimos más adelante y dice ahí en el versículo 16 del capítulo 1 que aún está hablando uno de sus jornaleros a Job cuando dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, a los pastores y los consumió
Solamente escapé yo para darte noticia. Hermanos, esto no quiere decir de que Dios se enojó con Chile, se enojó con esta nación y mandó esos incendios y lo responsabilizamos a él. No. Las cosas que van a suceder muchas veces suceden por las decisiones quizás equivocadas por nosotros. Pero esta nación llamada Chile tiene que andar de acuerdo. Cuando nosotros miramos a Cristo, la nación, amados hermanos y amigos oyentes, como dice en Proverbio, que la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. En el versículo 21 también de Proverbio dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Cuál es la justicia? O el ser justos. Es actuar conforme al carácter de Dios, en su atributo, que es la verdad, la equidad y la misericordia, con una relación acertada con Dios y el prójimo, buscando la rectitud y la integridad, y que solo es posible plenamente a través de la obra de Jesucristo. O sea, Jesucristo tiene que tener esto, lo que es la nación llamada Chile, la tiene en consideración. Recordemos que hay una profecía dada por el pastor Manuel Umaña por ahí por la década del 40 o el 50, cuando dijo que Chile era para Cristo. Eso se ha cumplido. El último censo habló sobre los 3 millones de cristianos evangélicos que conocen la verdad, que saben que hay un Jesucristo, que saben que si ellos doblan su rodilla, como el remanente que tuvo un tiempo el pueblo de Israel cuando Elías estuvo pasando y padeciendo las situaciones mediante la desobediencia del pueblo de Israel, también aquí en Chile hay rodillas que oran por esta nación. Nación que está preocupada, pero ponen por delante primero a Cristo. Ponen por delante la justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos de justicia, son las obras justas que nosotros realizamos. Y bien dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que separado de él nosotros nada podemos hacer. Todo lo que nosotros realicemos, tenemos que hacerlo, hermanos y oyentes, con Cristo. Entonces yo les pido por favor que ustedes se saquen quizás de su imaginación de que estos incendios fueron provocados, o que este incendio fue mandado por Dios, o que está recibiendo un juicio. No, cuando nosotros tenemos que tener una misericordia, porque antes, el Padre cuando mira a esta nación, primero mira a Cristo, porque a Cristo le pertenecemos, porque esa profecía del año 40 o el año 50 ya se cumplió. El Evangelio es predicado en toda la nación de Chile, por todos los rincones, de mar a cordillera y de norte a sur. Hombres y mujeres predican la palabra de Dios, predican la salvación, predican de que amarrados, afirmados, atados, encadenados en Cristo, en forma espiritual, nuestra vida puede ser mucho mejor. Lamentamos, sí, todo lo que ha pasado con los hermanos que han sufrido por pérdida quizás de parientes o de las mismas personas que han perdido sus hogares, todo quemado por el fuego. Entonces, una vez más, yo le digo a ustedes que sin Cristo nosotros no somos nada. Busquemos al Señor siempre. Veamos las misericordias de Él. Pongámoslo a prueba. Recuerdo una vez cuando una hermana dijo, voy a colocar a prueba al Señor en una situación. Dios le respondió y realmente ella dijo, realmente Dios existe, Jesucristo existe. Entonces, nuestro libre albedrío, que nos hace tomar decisiones a veces erróneas, que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones de nuestro corazón, que el corazón es el cual a nosotros nos engaña, pero el Señor lo escudriña. Y Él un día dijo que nosotros, los que estamos trabajados, cansados, lleguemos a Él. Porque Él hace una promesa, dice, porque yo os haré descansar. Un mensaje para aquellos que han perdido todo. Si han de llorar, lloren. Si han de reír, rían. Pero nunca digan,
de que Dios es injusto, sino todo lo contrario. Digan, Señor, si esto lo perdí, usted me dará el doble, pero siempre y cuando en su corazón exista Jesucristo el Señor. Amén. Dios bendiga, amados hermanos, en este momento lo que se ha dicho. Este es un día especial. La intención, ¿cierto? Mía era de comenzar a hacer un estudio profundo, que yo se los prometo que el próximo lunes, con la ayuda del Señor, haremos el tema del bautismo de Jesucristo versus el bautismo del cristiano. Pero para mí ahora era importante ayudarle a ustedes a darle claridad, que no hablemos de las injusticias de algunos hombres o de las injusticias de Dios, sino que miremos al frente, caminemos mirando al Señor, porque si Él dijo que un día que esta nación se iba a predicar el Evangelio, el mensaje de salvación, y se cumplió, si Él dice que levantará nuevamente a esta nación de los escombros, la levantará, porque le pertenecemos a Él y porque hay por lo menos unos 3 millones de personas orando por clemencia y por misericordia. Ahora permítame el poder también orar aquí por aquellas personas de Lirquén, de Penco, de todo lo que es Ñuble, de todo lo que es el Biobío. Oremos al Señor. Si usted está allí y si no, permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu infinita misericordia. Oramos en esta hora, Dios mío, por aquellas personas que están padeciendo esa aflicción, Dios mío, donde toda su casa y sus bienes, Señor amado, fueron consumidas por el fuego. Mas en el poder de tu nombre, Señor amado, yo te ruego que usted consuele a aquellas almas, que este mensaje o los mensajes de otros siervos o los mensajes de otras personas alcancen a aquellos corazones y puedan levantar su frente y puedan levantar su mirada y poder decir, Señor, ten clemencia, ten misericordia, tú eres mi auxilio, tú eres mi socorro. Y es así, Dios mío, yo te pido en esta hora, Padre Celestial, que usted le pueda mostrar a esta nación que Chile se puede levantar, ayudando los unos con los otros, pero también colocándote a ti, Dios mío, como el fundamento del Evangelio, como el fundamento del levantamiento de esta nación, Dios mío, para que sean esas almas, sean conmovidas, Dios mío, y también sean consoladas, Padre, que por medio del Espíritu Santo, de hombres y mujeres cristianos que han perdido sus hogares, puedan llevar también este mensaje. Si Jehová Dios, si Él nos quitó, el mismo Dios nos dará, como le dio a Job cuando le fue arrebatado por el enemigo todas las cosas, pero más Él, Dios mío, aleluya, le devolviste todo a Job. Te rogamos, Señor, que así también esta comuna de Lirquén, Penco y todos sus alrededores, Señor, donde el fuego consumió los bienes de personas, de seres humanos, Señor, le pedimos que usted se apiade de ello y le dé el consuelo que necesita. Señor, ayúdanos también para que este espacio que estamos haciendo con respecto a poder trazar bien la palabra tuya, Señor amado, pueda alcanzar más almas, Señor. Este es el primer espacio, el primer programa, la primera grabación, pero la quisimos hacer, Padre, para poder clamar por aquellas personas que están padeciendo. Si alguien tomó una decisión incorrecta y pudo haber producido esto, Dios mío, misericordia. Si usted, Señor, hizo un juicio sobre esta nación, Señor, ten misericordia. Es por eso, Padre, que yo quería explicar lo que nos lleva al libre albedrío, a la toma de decisiones, de acuerdo a nuestros principios y a nuestra moral. Bendito y alabado sea tu nombre, pero también sabemos que habrá victoria. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo pedimos. Amén y amén.